Ahí inició. Muy bien. Pues tuve que hacer una pausa en nuestro estudio que estamos llevando de la semilla y de los obstáculos o depredadores de la semilla, ¿verdad? Que hemos estado viendo en estas semanas. Y estamos haciendo una pausa porque obviamente, pues esta semana que viene nos vamos a los bautizos. Y nunca está de más darle un repaso a por qué nos bautizamos, ¿verdad? No está de más. Ahora, me asustaría, ¿verdad?, que los que ya están bautizados se lleguen a preguntar, bueno, pero ¿por qué estamos bautizados? ¿Verdad? Y no me voy a ir por el lado de que a veces se aborda como haciendo la diferencia del bautismo, del bautizo o bautismo de la Iglesia Católica que se hace con los niños chiquitos, ¿verdad? Cuando están chiquitos, a diferencia de la Iglesia cristiana o de la Iglesia protestante en general, que bautiza a hombres y mujeres, pero ya en una edad adulta. Y esa es una gran diferencia, ¿verdad? No nos vamos a ir por ahí porque sabemos, ¿verdad?, que en el Nuevo Testamento el ejemplo claro del bautizo, porque una cosa es la presentación de los niños como una regla dentro de la normativa de la religión hebrea, de la cultura hebrea, tenían los niños que ser presentados. Entonces, la presentación de los niños es una cosa, y el bautizo en el Nuevo Testamento se da a través de Juan el Bautista, pero no está bautizando niños, está bautizando hombres adultos que ya tienen de qué arrepentirse, que ya tienen su cola grande, retorcida, que se les puede pisar bien su cola. Y interesante porque el modelo, finalmente, el modelo perfecto es Jesús. ¿Y a qué edad se bautiza Jesús? Ahora, esto es muy importante y con esto termino esta parte de introducción para que todos terminemos nuestros alimentos. En el caso de Jesús, Él es presentado en el templo, pero su bautizo, ¿a qué edad es? Eso es un dato importante, por eso no quisiera irme como de ese lado de la predicación, sino que entendemos, ¿verdad?, que Jesús tiene 30 años. Oye, no es un chiquito, ¿verdad? No es un Esaú pequeñito que se bautiza o más chiquito, no. Jesús tiene 30 años aproximadamente cuando va a buscar a Juan y le dice, bautízame. ¿Y qué le dice el Juan? No me hagas eso, tú tienes que bautizarme a mí. Y le dice, no, es necesario que cumplamos toda justicia. Y entonces, Juan, fíjate qué fuerte, salud, Juan, sabiendo quién es el que está delante de él, imagínate tomar a Jesús y sumergir al Hijo de Dios en las aguas. ¿Tú te imaginas un poco esa escena? Saber que el creador del cielo, de la tierra, de las montañas, el Dios encarnado está delante de ti y tú lo tomas y lo sumerges. Miren, si yo siendo un mortal, cada vez que he bautizado a las personas, yo siento un gran honor y un gran privilegio hacerlo. Y de verdad, yo me siento rebasado por la misericordia de Dios, entendiendo que Dios nos usa. Pero imagínate, Juan, él tomó a Jesucristo, él tomó al Hijo de Dios y lo bautiza. Entonces, por ese lado queda completamente descartado. El modelo bíblico, que es Jesucristo mismo, nos enseña que el bautizo es ya en la edad adulta. Entonces, Jesús se bautiza, pero Jesús no ha cometido pecado. Y nosotros
cuando nos bautizamos, ¿verdad? Nosotros, los que se van a bautizar, Mari, Edith, Dulce, David, José Luis. ¿El José Luis se me fue? ¡Ay, hijo de Dios! Me acuerdan para irlo a corretear. ¿Por qué nos bautizamos? Bueno, hoy vamos a caminar en eso. John, checa si está prendido el del bajo, por favor. ¿Qué te parece si oramos? ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús, en este momento vamos a iniciar, Dios, la exposición de tu palabra. Queremos y creemos, Dios, que solo tú puedes darnos luz, dirección, revelación, Padre, en nuestras vidas. Y hoy queremos compartir este mensaje a fin de que tu iglesia y todos nosotros sepamos, Padre, en claridad, tú qué ves en el bautizo, tú qué ves, qué sucede a nivel material, pero también a nivel espiritual. Que nosotros podamos entender, Padre, desde nuestro espíritu, lo que significa ser bautizado. ¿Quién puede ser bautizado? ¿Quién puede caminar en este acto de obediencia y honra a ti, Dios? Que sea, Padre, tu palabra quien convenza nuestros corazones. Que sea así, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Pues entonces iniciamos. ¿Por qué nos bautizamos? Y miren, algo que no he predicado, sí, no he predicado nunca, es ¿cuál es el simbolismo en el Antiguo Testamento del bautismo? ¿Cuál es el simbolismo del Antiguo Testamento o en el Antiguo Testamento del bautizo? Porque normalmente hablamos del bautizo desde el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero me pregunté en esta semana, ¿y acaso no el Antiguo Testamento no habla del bautizo? Y dije, tendría que ser. ¿Por qué? Porque hay una parte en la Escritura que nos revela que todo lo que sucedería en el Antiguo Testamento se iba a convertir en figura y sombra de lo que iba a suceder en el tiempo de Jesús, en el Nuevo Testamento. ¿Cómo entender sombra y figura? Pues es sencillo, un poco como cuando jugamos a esto de la luz, ¿verdad? Y las sombras, ¿verdad? ¿Cómo haces un perro? No de no. ¿Cómo haces, verdad? Entonces, es algo como así, ¿no? Así. Entonces, hagan de cuenta que este es un perro que está ladrando. Ahora, si tú lo ves así, tú dices, necesitaríamos estar muy drogados para que esto sea un perro, ¿verdad? Pero cuando tú lo pones en contraluz, entonces adquiere sentido. Y mira, un poquito las imágenes. Hay es una llama, ¿no? Luego está un perro. Luego quién sabe qué es, pero ahí hay un ganso, ahí hay un conejo, una jirafa, un venado y como una araña o cangrejo. Como araña, ¿no? Ok. Bueno, también necesitamos un intérprete. Pero es una manera de acercarnos a lo que dice Hebreos. Abre tu Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 3. ¿Qué significa figura y sombra? Hebreos, capítulo 8, versículo 3. ¿Y qué significado tiene en el Antiguo Testamento esto? ¿Y qué significado tiene en el Nuevo Testamento el bautizo? Yo lo voy a ir leyendo a partir del versículo 3, ¿verdad? Dice, porque todo sumo sacerdote
está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. 4. Aquí viene como lo más bueno. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Hasta ahí vamos bien. 5. Los cuales sirven a lo que es figura. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Figura y sombra de las cosas celestiales. Pero ¿cuándo se manifestaron esas cosas celestiales? Ahora que estuvimos repasando Apocalipsis, cuando habla de la Nueva Jerusalén y cuando habla acerca del tabernáculo, pero hay un tabernáculo que no es construido por mano de hombre, sino que es el mero original que está delante de la presencia de Dios. ¿Tú te imaginas cómo se ha de ver eso? 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo. ¿Qué quiere decir hacer las cosas conforme al modelo? Esto es muy importante. Porque yo te puedo decir, a ver, haz una piñata de un pingüino. ¿Y de dónde vas a sacar la idea? Tú me vas a decir: oye, pero nunca he hecho una piñata de pingüino. Y no es lo mismo que yo te diga: mira, esta es la piñata de pingüino. A partir de aquí tú haz una. No te tienes que imaginar las cosas, las observas y empiezas a sacar un molde de lo que tú estás viendo. Pero escucha bien, terminó siendo solo sombra y figura de lo que sucedería. ¿Qué quiere decir? Lo que construyó Moisés es sombra y figura de lo que está, ¿en dónde? En el cielo. Sombra y figura. Ahora, te digo la buena noticia, que las cosas que suceden en Levítico y en Deuteronomios son sombra y figura de lo que vino a ser Jesucristo. Son sombra y figura de lo que vino a ser Jesucristo. Entonces entendamos una cosa, que las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento tienen una referencia directa en la vida de Jesucristo. Teniendo este precedente como un principio bíblico, es ahí donde yo me pregunto, ¿en dónde está el bautizo en el Antiguo Testamento? Houston, tenemos un problema. No está mi diapositiva.
No está, pero bueno, estamos en vivo. Ayúdenme a ubicar una cita. A ver, vamos a buscarla. Hay un momento en que es Levítico, hay un momento que se tiene que hacer un sacrificio. Levítico 6. La ley de los sacrificios, miren. Dios también le ordenó a Moisés que diera las siguientes instrucciones a los sacerdotes. Las ofrendas que se presentan para ser quemadas en mi honor deben quedarse toda la noche sobre el fuego del altar hasta quemarse completamente. El sacerdote se pondrá su túnica y su ropa interior de lino y luego de recoger las cenizas de la ofrenda quemada, las depositará a un costado del altar. Después de eso se cambiará la ropa y llevará las cenizas a un lugar especial fuera del campamento. Todas las mañanas el sacerdote le echará más leña al fuego, sobre el fuego pondrá animal que vaya quemando en mi honor, junto con la grasa de los animales ofrecidos para pedirme salud y bienestar. No, denme un segundo. Aquí está. Números 19. Siete. Sí. Sí. Contexto para este momento.
Recuerden que el único que podía entrar al tabernáculo podrían ser los sacerdotes, ¿va? En esa parte no hay discusión. Pero, ¿cómo hacían los sacerdotes para purificarse de alguna situación que hubiera en ellos pecado? Para Dios era muy delicado el tema de la santidad de los sacerdotes. Incluso no podían tocar algo muerto o no podían ir al funeral de alguien y así presentarse delante de Dios. Aquí Dios va a tener un cuidado muy preciso, pero escucha bien, con los sacerdotes, con el que puede entrar al tabernáculo. ¿Cómo puede una persona purificarse? Y escucha bien esto, normalmente predicamos que la purificación viene del sacrificio, y eso es completamente entendible, pero ¿qué pasa? Hay una acepción, hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? También podemos ser purificados en el Antiguo Testamento por agua. Versículo 7, reglas de la purificación. Como el sacerdote se habrá contaminado, tendrá que lavar su ropa y bañarse, y no podrá entrar en el campamento hasta la tarde. En 60 me parece que dice hasta la noche. Después de esa hora podrá regresar, y lo mismo hará el hombre que quemó la vaca. Después de eso, alguien que no se haya contaminado recogerá la ceniza de la vaca y la pondrá en un lugar puro, fuera del campamento. El pueblo usará esta ceniza, fíjate qué fuerte, el pueblo usará esta ceniza para preparar el agua con la que se lavarán y quitarán sus pecados. Aleluya. Se lavarán y se quitarán sus pecados. ¿Y cuántas veces, verdad? Hemos predicado que la expiación desde la sangre, sí. Pero también recordemos que el sacrificio arrojaba cenizas. Y esas cenizas eran combinadas con agua para hacer un agua de purificación para el pueblo. ¿Qué tan poderoso es? Escucha bien, ¿qué son las dos cosas que quita? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué quita? Quitará sus pecados. Versículo 9. El pueblo usará esta ceniza para preparar el agua con la que se lavarán y quitarán sus pecados. Cuando hablamos acerca del bautizo, hay una referencia que viene en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 3. Me ha movido mucho a dejarles el día de hoy tanto TLA como 60, porque ¿qué dice la Escritura? En el Antiguo Testamento, cuando venía estas impurezas del sacerdote, tenía que ser lavado. Pero escucha bien esto, ¿en dónde era lavado el pueblo? En el cuerpo. En el cuerpo. Eras manchado del sacrificio, de la sangre, del olor, de lo que puede salir del animal, del mismo excremento del animal. Eras ensuciado y tenías que ser lavado, tenías que ser limpio. Pero escucha bien esto, muchos entendieron la purificación solamente en el cuerpo, nunca en el espíritu. Nunca en el espíritu. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 3? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó pecado en la carne. En TLA dice, Dios ha hecho que lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer,
ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de él, Dios destruyó al pecado. Y fíjate muy bien lo que dice en Hechos capítulo 13, versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. En Telea dice: amigos israelitas, este es el mensaje que anunciamos. Jesús puede perdonarles sus pecados. La ley de Moisés no puede librarlos de todos sus pecados, pero Dios perdona a todo aquel que cree en Jesús. La ley solo limpió el cuerpo, siempre fue un acto exterior que nunca cambió el corazón del pueblo. ¿Qué necesitamos? Fíjate muy bien en esto. ¿Qué necesitamos para ser purificados en el Antiguo Testamento? Un agua para bañarme, un agua para limpiarme. Pero ¿cómo puedo yo purificarlo de adentro? ¿Cómo puedo cambiarlo de adentro? ¿Cómo puede haber un cambio interior en lo de adentro? Y fíjate muy bien que aquí muchos podríamos pensar, bueno, ¿y qué es el bautizo? ¿Solo mojarse? Ir a donde van todos los cristianos, cantar un par de cantos, que el pastor me agarre y mojarme y volverme a sacar para seguir viviendo igual, para seguir haciendo lo que hago, para seguir teniendo la misma vida que he vivido. Oye, me suena a que pudiera haber alguien que piensa que el bautismo es como en el Antiguo Testamento, que solo es para bañarse. Que solo es para bañarse y que el bautismo no es para cambiar mi conducta. Que el bautismo es meramente un acto simbólico, físico, en donde tomamos un tiempo para ir a un balneario y estuvo muy bonito. El agua estaba muy limpia, el agua estaba muy calientita, pero no produce, es un acto estéril que no produce ningún cambio en el interior. Si esta parte no la entendemos desde lo que significa la obra de Jesucristo, redentora desde el interior, entonces escucha bien esto. Los que se van a bautizar solo van a ir a remojarse. Si esto no se entiende desde la obra de Jesucristo, los que se van a bautizar solo van a remojarse. Y al rato, ¿qué me van a decir? Oye, ¿ya viste a los que bautizaste? ¿Cómo son? ¿Cómo caminan? ¿Cómo hablan? ¿Con quién se juntan? Las cosas que hacen, las cosas que dicen. ¿Qué tendría que pasar después del bautizo? Yo te pregunto. ¿Qué tendría que pasar después del bautizo? O te pregunto, ¿no tendría que pasar nada? En el Antiguo Testamento, ¿qué necesitamos? Pues otra vaca. Más agua, más vaca, más ceniza, más pecado. Más agua, más vaca, más ceniza, más pecado. Pero ya no hay vacas, pero ya no hay cenizas, pero ya no hay sacrificios. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué significa entonces el bautizo? ¿Por qué nos bautizamos? Base bíblica. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21.
Y esa agua representaba a la que ahora usamos para el bautismo, por medio del cual Dios nos salva. Punto y seguido. Dice, el bautismo verdadero no es para limpiar nuestro cuerpo, sino para pedirle a Dios que nos limpie de pecado, para que no nos sintamos culpables de nada. Y Dios nos salva por medio del bautismo, porque Jesucristo resucitó. ¿Sabes qué entiendo yo del bautismo? Que es un compromiso. Y yo te pregunto, ¿alguien aquí se casa para ser infiel? ¿Alguien aquí se casa pensando en que va a ser infiel? No te casas para ser infiel. ¿Por qué tendrías deseos de casarte? ¿Por qué tendrías deseos de adquirir un compromiso? ¿Por qué tendrías deseos de adquirir una relación más real y más profunda, más seria? ¿Por qué? Yo te pregunto, ¿por qué? ¿Tú iniciarías una relación seria pensando en que hay más mujeres que te esperan? ¿Tú iniciarías una relación seria pensando que hay más hombres que te esperan? No sería lógico. Piensa en una relación seria y pregúntate a ti respecto al bautizo. ¿Me estoy bautizando para seguir como he vivido toda mi vida? ¿Para que no haya cambios? ¿Me estoy bautizando para cumplir socialmente lo que se me exige dentro de la iglesia? Porque todos son bautizados, porque en mi casa todos son bautizados, porque el pastor quiere que me bautice. Si un día tú has pensado, me voy a bautizar porque en la iglesia me presionan, todo el mundo me quiere ver bautizado. Huye. Es como si alguien te quisiera casar a la fuerza. ¿Tú te casarías a la fuerza? ¿Qué pasaría si llegáramos a un matrimonio a la fuerza? ¿Qué pasaría? Nada más imagínate por un momento. ¿Cómo sería la convivencia? ¿Cómo sería ese amor? No se concibe, ¿verdad? El bautizo no es para lavar el cuerpo. El bautizo no puede concebirse si tú estás pensando en vivir la misma vida que has vivido durante el resto de tu vida. Lo que ha pasado en tu vida, y tú vas a decir, me voy a casar para pensar en qué otra oportunidad tengo de vida. Me voy a bautizar para seguir viviendo lo que he vivido. De ninguna manera. El bautismo verdadero no es para limpiar nuestro cuerpo, sino para pedirle a Dios que nos limpie de pecado. Oye, ¿para qué querías limpiarte si ya estás pensando en cómo ensuciarte? ¿Por qué le pedirías perdón para ser limpio si ya estás pensando? Es como el que jura. Y el que jura y dice, voy a jurar 3 meses. Pero a ver, ¿cuándo son las fiestotototas? Son en diciembre. Entonces yo tengo que jurar no en noviembre porque son 3 meses, no en octubre, tengo que jurar en septiembre. Septiembre, octubre y noviembre, para que en diciembre, ¡ay, Jesucristo! ¡Qué estupidez! ¿Sí se entiende? Que lo estoy haciendo, pero yo me estoy preparando. Voy a jurar los meses que no hay fiestas. Pero ya que me pierda, ¿verdad?
ya que amanezca torcido, vomitado en la calle, entonces ya otra vez en enero, ya hay que volver a jurar otros 3 meses. A ver, enero, híjole, ¿de qué me voy a perder? Rosca de Reyes, día de febrero, Día del Amor, ese no importa. Marzo, tampoco. Abril, más voy a jurar 4 meses. Mayo, el Día de la Jefa, no, ese sí, se va a hacer una fiesta totota. ¿Para qué te bautizas? ¿Para qué pides limpieza? Si estás empezando a soñar en cómo ensuciarte. ¿Qué dice Romanos respecto al pecado, la justificación y el bautizo? ¿Qué dice Romanos? Dice lo siguiente, Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Pecas y Dios te ama. Y tú dices, ¡ay! ¿Quiere decir que mi asquerosidad no alejó a Dios? Pecas más y Dios te ama más. ¡Ah! Entonces tengo que pecar más para que Dios me ame más. Esa es la lógica de muchas personas. Y entonces, ¿qué dice? ¿Qué es lo que haremos? ¿Qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando. Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. ¿Qué significa el bautismo? Unirme a Cristo. Los que se van a bautizar, ¿qué estás considerando del futuro de tu vida? Vivir en Cristo. Amén. Vivir en Cristo, por supuesto. Oye, si yo me voy a bautizar, estoy viendo que lo que me ha ofrecido el mundo es una porquería, yo no regresaría de atrás. Pero si yo estoy visualizando eso, pero una parte de mí está visualizando que todavía es atractivo lo del mundo, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que son como ¿qué? Son como perros que vuelven a su vómito. Al ser bautizados, morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. 5, fíjate lo que dice. Si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos de su nueva vida. Una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. Si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. ¿Qué estamos pensando entonces del bautismo? ¿Qué conclusión están teniendo del bautizarse? Es una cosa que todos los cristianos hacen. Lo voy a reducir en algo muy superficial, como pensar, es el día en el que nos regalan una Biblia. No es así. ¿Qué más es el bautismo? Pues la Biblia dice que nosotros todos tenemos la gran comisión. ¿Qué dice Marcos capítulo 16, versículo 14? Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le había visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere
será condenado. ¿Quién lo dijo? Jesucristo mismo. En Hechos capítulo 2, versículo 38 dice Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense. ¿Cómo tendrían que llegar los que se van a bautizar? Yo les pregunto, ¿cómo sabes que una persona se ha arrepentido? ¿Cómo sabes que Valeria o Romina se han arrepentido? ¿No? Pero ¿cómo sabes que ya se arrepintieron? Un ejemplo claro. Oye, si repruebas, te voy a sonar. Y entonces, que llega la Romina y reprueba. ¿Qué le va a pasar? Se la van a sonar. Pero va a esperar la próxima evaluación. Si Romina llega con el mismo resultado, quiere decir que Romina no se ha arrepentido. ¿Sabes qué sería peor? Decir, desde ese día yo sabía que no iba a volver a pasar las materias. ¿Qué tendrían que estar pensando los que se van a bautizar? Imagínate que los que se van a bautizar digan, pero yo de qué tengo que arrepentirme. Imagínate que los que se van a bautizar no sepan de qué se tienen que arrepentir. ¿Qué dice? Arrepentíos sí y bautícense. Dale la espalda al mundo e inicia una nueva historia. Dale la espalda al mundo e inicia una nueva historia. Muchos en algún momento me han preguntado por las edades en las que se pueden bautizar. Y la última vez me preguntaron, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para bautizarme? Si voy a la iglesia, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que yo me pueda bautizar? Así nada más, sin irnos a la base bíblica. ¿Ustedes cuánto tiempo creen? Digan un número aunque sea. Así más o menos, bajita la mano. 12 años. 12 años para bautizarse. No. ¿Cuántos? Allá, ¿cuántos dan? Allá. ¿Cuánto tiempo tengo que, como que ya estuve un tiempo en la iglesia, ya me puedo bautizar? ¿Cuánto tiempo consideran? Pero, ¿qué te imaginarías? Si es de tiempo, ¿cuánto tiempo, Mari? ¿No debe de haber tiempo? Porque yo digo que se reconoce a Jesucristo. Entonces no hay tiempo. ¿Puede ser un minuto? Jesucristo. ¿Qué dice la Escritura? Hechos, capítulo 8, versículo 26. Esta no la voy a leer, solamente se las voy a decir parafraseada. Cuando yo dije 12, yo me refería a la edad media de una persona para bautizarse. Ah, ya. Ok. Había un hombre, a lo mejor han escuchado hablar de Felipe. Felipe trabajaba, era uno de los servidores del templo. No era el mero mero, No era el mero mero. Y llegó un ángel con Felipe. Le da una instrucción. Y este etíope es un alto funcionario. Había ido al templo a adorar. Pero él era etíope, no entendía la cultura hebrea. ¿Y sabes qué se llevó de ahí? No robado, sino una copia.
una copia del libro de Isaías y iba leyendo. Pero imagínate el etíope estando leyendo en hebreo, pero no entendiendo. Y de repente el ángel le dice, ¿ya viste lo que está leyendo este chavo? Y no le entiende, auxílialo. Entonces imagínate la escena, como que si el etíope va en un mototaxi y va corriendo Felipe y le dice, oye, ya te escuché lo que estás leyendo, ¿pero le entiendes? ¿Qué le dice el etíope? Ni una jota. ¿De quién está hablando? ¿Quién se va a sacrificar? Y entonces le dice, yo sí sé. Se sube al mototaxi y es una cosa como ir de aquí a la Electra y le explica que de quien está hablando es de Jesucristo. Y en un viajecito como de aquí a la Electra, a vuelta de rueda como en un mototaxi, el etíope alcanza a ver un lugar de agua y dice, oye, de todo lo que me has dicho, lo creo. ¿Qué impide para que yo me bautice ahorita? ¿Sabes qué le dijo Felipe? Nada, bájate, te voy a bautizar. ¿Qué? Pero no fue a la escuela dominical. ¡No! No hizo talento. Nunca ayunó. No puede ser. Tanta gracia es imposible. No fue a las pláticas prebautismales. Tache. No tiene Biblia sacerdotal, ni Reina Valera, ni TLA. ¿Cómo es posible que lo van a bautizar? ¿Sabes qué es lo más fuerte? Que no llevaba ni su playera negra por si se transparentaba. Es que ya era negro. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo necesito para bautizarme? Ejemplo número 2. Este sí lo leo porque es cortito. Hechos capítulo 16, versículo 13. Un sábado fuimos a la orilla del río en las afueras de la ciudad. Pensábamos que por allí se reunían los judíos para orar. Al llegar, nos sentamos y hablamos con las mujeres que se reunían en el lugar. Una de las mujeres nos escuchaba, se llamaba Lidia, una mujer que honraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas muy finas de color púrpura. El Señor hizo que Lidia pusiera mucha atención a Pablo, y cuando ella y toda su familia fueron bautizados, nos rogó: si ustedes consideran que soy fiel seguidora del Señor, vengan y quédense en mi casa. Y nos convenció. ¿Cuánto tiempo en lo que duró la predicación de Pablo? Aproximadamente 1 hora. Y tampoco fue a la dominical. Y tampoco tenía Biblia. Creían en Dios, pero nunca se habían bautizado. Cornelio, ¿has escuchado hablar de Cornelio? Era un general. Era un general romano. ¿Sabes qué le pasó al Cornelio? Cornelio respondió: hace 4 días, como a las 3 de la tarde, yo estaba aquí en mi casa orando. De pronto se me apareció un hombre con ropa muy brillante y me dijo: Cornelio, Dios ha escuchado tus oraciones y ha tomado en cuenta todo lo que has hecho para ayudar a los pobres. Fíjate muy bien. Al Cornelio le fue contado su buen corazón para ayudar a los pobres. Y le dijo el ángel: vas y buscas al Pedro. Regresa Pedro. ¿Y qué crees? En una plática, en una tarde, se bautiza Cornelio. ¿Y quién más? Toda su familia. ¿Cuánto tiempo, Tere? Una tardecita. ¿Han escuchado la historia cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel? Te la voy a contar así rápido. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16.
Pablo está predicando el evangelio y por supuesto que lo apresan. Va a dar a la prisión y lo encadenan. Dice la escritura que con unas piezas de madera le sujetaron los pies. Y luego, ¿qué se le ocurrió al Pablo? Vamos a orar, vamos a adorar. Y Pablo y Silas empezaron a adorar. ¿Qué dice la escritura? ¿Que vino un qué? ¿Un qué? ¿Qué dice? Ajá, y los liberó. Y luego vino el guardia. Y el guardia pensaba que ya se habían escapado. ¿Qué le gritó Pablo? ¡Ey, ey, aquí estamos! No nos hemos ido. Y él dice, pero ¿cómo es posible que ha sucedido todo esto? ¿Sabes qué sucede? Que el soldado se ve tan impresionado por el poder de Dios que les dice, tengo ganas de invitarlos a cenar. ¿No quieren venir a echar un taquito a mi casa? Yo sé que yo soy el soldado que los debería de cuidar y mantener dentro de la cárcel, pero vengan a mi casa. Se los lleva a su casa. ¿Y qué crees que sucede? Pablo y Silas predican el evangelio a la familia del soldado. Y en cuanto terminan de predicar el evangelio, los bautizan. ¿Cuánto tiempo para que te bautices? Termino con esta parte importante. El bautismo se tiene que predicar para los nuevos, sí. Y en la semana, Mari nos recordó la importancia de la lechita, ¿verdad? ¿Se acordarán? ¿Y qué dijimos? La lechita no es mala, pero no le vas a dar lechita a los bigotones, ¿verdad? No le vas a dar lechita a los bigotones. ¿Qué dice la escritura? Esto va a estar muy interesante, porque este es el cierre. ¿Qué pasa cuando le das lechita a los grandes? ¿Qué dice Pablo? La lechita es para los chiquitos. Hebreos, capítulo 5. Hay mucho más que decir acerca de este asunto, pero no es fácil explicarles a ustedes todo, porque les cuesta mucho entender. Con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, ya deberían ser maestros. Sin embargo, todavía necesitan que les explique las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Parecen niños pequeños que no pueden comer alimentos sólidos, sino que solo toman leche. Son como niños recién nacidos, que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Aquí hay alguien que no puede distinguir entre lo bueno y lo malo? Si me dicen de los niños, sí. Si me dicen de los niños, sí, por supuesto. En cambio, los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo y están acostumbrados a hacerlo, son como gente adulta que ya pueden comer alimentos sólidos. Y de repente me quedé con esta imagen como de un hombre adulto. ¿Qué dice Hebreos 6? Por eso sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que nos dieron acerca de Cristo. ¿Qué nos está diciendo? Que llega un momento que vamos a dejar las enseñanzas básicas. Y yo te pregunto, ¿cuáles son esas enseñanzas básicas? Ahí vienen. Dice, y no sigamos hablando de cosas simples. Dejemos de hacer lo malo. Sigamos a Cristo y dejemos de pecar para no morir. Fíjate, cuando inicia, ya sabemos, quiere decir, ya sabes, como a tus hijos le dices, ya sabes que tienes que arreglar tu cuarto, ya sabes que tienes que limpiar tu cama, ya sabes que si te bañas tienes que lavarte la colita, ya lo sabes. Hay cosas rudimentarias, básicas. En ese mismo tono, Pablo dice lo siguiente, fíjate, ya sabemos que debemos de confiar en Dios. Eso es para cristianos del kinder. 2,
y que debemos bautizarnos. ¿Y que debemos qué? Las predicaciones de fe y de bautizo son los rudimentos para cristianos muy pequeños. ¿Vale la pena predicarlo? Sí, pero no es alimento sólido para los que ya han empezado a crecer. Ubica, si tienes a alguien que se va a bautizar, ubícalo. Aquí está Mari y Edith y Dulce. Ponte en pie y alguien acompaña a cada una de ellas. Mari, José. De este lado, alguien acompaña a David. Alguien acompáñelo. Y vamos a orar por ellos. Y vamos a decirle, Padre, ellos que se van a bautizar, queremos acompañarles y queremos orar por ellos, por la decisión que han tomado. Por supuesto, ahorita es una predicación antes del bautizo. Todos tendrán que tomar sus previsiones y decir, ¿qué he entendido del bautizo para querer hacerlo el próximo sábado? ¿Qué he creído del bautizo para querer hacerlo el próximo sábado? ¿Qué he creído? Carlitos, ve con David, por favor. Ponte en pie, iglesia. Ponte en pie. Y si alguien de ustedes quiere ir con David, quiere ir con Edith, quiere ir con Dulce, quiere ir con Mari, si alguien de ustedes quiere ir con ellos, Sarita, ve con Edith, por favor. Cada quien agarre a uno y póngase de frente a él y dile, oye, qué buena decisión has tomado. Me siento muy contento. Es una gran decisión. Pero dile, pero no es un juego. Recuérdale y dile, no es un juego. Es una gran decisión que define eternidad. Y eso es lo importante. Y eso es lo más grande. Y de predicar el Evangelio. Y todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. Todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. Cierra tus ojos, iglesia, y hagamos una oración por los que se van a bautizar. Hagamos una oración, que lo que va a suceder el próximo sábado, nadie lo ha visto, pero seremos espectadores de lo que Dios ha decidido. Incluso te digo, iglesia, no sabemos en esencia quién se va a bautizar, porque solamente sabe Dios ese día quién va a llegar a ese punto de su historia para consumar su bautizo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te damos gracias por la vida de Mari, por la vida de Dulce, por la vida de Edith, por la vida de Gerardo, por la vida de José Luis, por la vida de David. Han tomado una decisión de materializar su relación contigo. Yo he escuchado de sus bocas el deseo de querer bautizarse. Yo sé que ese es su deseo. Padre, en el nombre de Jesús, pero solamente tú sabes lo profundo de su corazón. Solamente tú puedes escudriñar en las zonas más profundas.
Si es verdad, si es mentira, si es legítimo, si es por presión, si es por fe, solo tú puedes conocerlo, Dios. En el nombre de Jesús, oramos por ellos para que esta decisión tenga una trascendencia eterna. Que la decisión que han tomado, Padre, les lleve a conocerte a ti, el Dios vivo, de una manera más profunda. Y yo entiendo, Padre, que ha de suceder como tú quieres en la vida de cada uno de ellos. Yo sé que tú te has revelado y yo sé que les has hablado de alguna manera. Sé que por alguna razón, Dios, que tú conoces en específico, les has mantenido vivos y has procurado sus vidas para que llegue este día. Falta escasa una semana para que podamos acompañarles a consumar el acto del bautizo. Y te pido, Padre, que como iglesia nos permitas llegar ese día y nos concedas el honor de acompañarles. Y en lo particular, que me permitas la gracia, Dios, de bautizarlos. En el nombre de Jesús, Dios, habla con ellos en lo profundo esta semana. Trata con sus vidas y sus corazones. Es la recta final de su decisión. Que sean hombres y mujeres que han tomado el arado y que no voltean atrás. Han tomado la decisión sin mirar atrás, como aquel hombre o aquella mujer que ha decidido casarse para ser fiel, para amar por todo el tiempo, por toda la eternidad. Esa es la visión, Padre. Ese es el entendimiento que hemos creído respecto a tomar compromiso profundo y real contigo. Les bendecimos, Padre, para que se cumpla lo que en tu escritura, lo que en tu palabra dice. Ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les bendecimos como iglesia en esta decisión que han decidido tomar. En el nombre de Jesús, gracias por lo que ha sucedido en sus vidas, por lo que ha sucedido y está sucediendo, pero aún más gracias, Padre, por lo que va a suceder. Que aunque no lo hemos visto, tenemos fe y confianza que será de bendición a sus vidas. Gracias por todo, Padre. Bendícenos para regresar a casa. Y en el nombre de Jesús, permítenos abrazar, Dios, tu palabra para que nos acompañe por el resto de nuestros días. Que sea así, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Familia, gracias por estar. Cuídense mucho. Dios con ustedes.